ocasión vamos a seguir dentro de nuestro curso Proyecto Integrador 2 con lo que sería la segunda unidad, denominada Diseños técnicos y documentación del proyecto. Dentro de esta segunda unidad nos correspondería entonces hablar acerca de la validación y aceptación de diseños funcionales y diseños técnicos. En primer lugar, para esto debemos definir qué es un diseño técnico. Aquí tendríamos un concepto. Vamos a empezar a definir al señor Valdivia, si tiene audio, por favor, que lea lo que está en pantalla. Si no tiene audio, a favor avisarlo por el chat. Sí, profe, sí tengo audio. Muy bien, entonces por favor sea tan amable. A ver, diseño técnico. La fase de diseño del proyecto consiste en efectuar las selecciones técnicas y tecnológicas adaptadas a las funcionalidades del sitio web, siendo la que requiere una colaboración más estrecha entre los miembros del equipo de desarrollo, procurando seleccionar las que mejor respondan a las necesidades del proyecto expresadas en el documento de especificación. Fíjense que en este caso, cuando estamos hablando de los miembros del equipo de desarrollo, como ustedes saben, estamos haciendo referencia a los programadores, los diseñadores, administradores de base de datos, analistas e inclusive a los mismos usuarios o clientes que participan dentro de nuestra metodología ágil. Por otra parte, cuando hablamos de las elecciones técnicas y tecnológicas, estamos hablando de lenguajes de programación, de bases de datos, arquitectura de hardware o sistema para lo que es la gestión de contenidos que podamos utilizar durante el desarrollo de este tipo de sistemas. Recordemos también que todo este conjunto de especificaciones técnicas se deben registrar en un documento de referencia. Ahora bien, vamos a ver a qué se refiere entonces el diseño funcional. Vamos a pedirle al señor Tineo Talla que por favor lea lo que está en pantalla. Buenas noches, profesor, compañeros. Diseño funcional. Es el proceso de traducir los requerimientos del usuario en un conjunto de interfaces externas. Describe el comportamiento del sistema como sería visto por un observador externo, es decir, el usuario, implicando establecer todo lo que se verá. Muy ¿Ok? bien. GUI. GUI es interfaz gráfica de usuario, pero la abreviatura en inglés. Entonces, de allí podemos entender por diseño funcional la interpretación modular que se da de las metas requeridas en el proceso del desarrollo de software para el negocio. Dichas metas deberán tomar forma y automatizarse en un sistema computacional. Si se tiene un buen diseño funcional, las entradas y salidas quedarán descritas con suficiente exactitud técnica. Como pueden ver, ambos tipos de diseño funcional y técnico siempre van a estar vinculados. Y esto va a permitir establecer los componentes del sistema, así como su árbol de relaciones, lo cual va a minimizar los efectos secundarios que puedan afectar a las diferentes partes que componen el sistema. Fíjense que cuando hablamos de diseño funcional, aquí tenemos tres etapas fundamentales que debemos tomar en cuenta. En primer lugar estaría la fragmentación. Fíjense que en este caso lo que se trata es dividir los elementos más grandes y complejos en componentes más simples y fáciles de construir.
Vean que como hablábamos al principio del curso, recuerden que el proyecto de desarrollo de software está conformado por diferentes fases. Estas fases a su vez están integradas por etapas. Las etapas están conformadas por actividades, las actividades por tareas y estas por acciones. Estaríamos hablando de una metodología top-down, la cual nos hace pensar en la construcción de una estructura de desglose del trabajo, EDT, que a su vez nos permite convertir la idea o requerimiento del cliente en un diseño de interfaz gráfica que se vaya refinando hasta resultar óptima para su aprovechamiento por parte del operador del sistema. Fíjense que aquí la idea sería eso, surge una idea, esta idea la tenemos que llevar a una interfaz gráfica, esa interfaz gráfica se va a ir ajustando, se va a ir mejorando de manera progresiva hasta obtener la versión final que se ajuste realmente a las necesidades del cliente. La segunda etapa sería la definición de relaciones. Como ustedes saben, todo sistema está compuesto por un conjunto de módulos. De allí, para poder definir las relaciones que van a estar presentes entre estos componentes, es necesario establecer cómo va a ser la comunicación entre ellos, lo cual nos conduce, en el caso de sistemas web, a pensar en diversas páginas que van a integrar nuestra aplicación, donde la idea en este punto es determinar qué pantallas vamos a diseñar finalmente, es decir, qué elementos son requeridos por otros, pero sin establecer una ruta estática. Vean que aquí, por ejemplo, en este sistema, uno ingresa hasta el menú principal y desde allí puede dirigirse a cualquiera de los diferentes módulos existentes sin necesidad de hacerlo de manera secuencial, sin necesidad de tener una ruta estática, sino permitiendo la navegación más cómoda para el usuario. Luego de esto, tendríamos entonces lo que es la definición de enlaces o rutas. En la anterior definíamos qué elementos íbamos a colocar. En la definición de rutas o enlaces, establecemos los recorridos potenciales que el cliente podría hacer a través del sistema. Es decir, planteamos los diversos caminos posibles para cada acción esperada. A pesar de que la idea es darle la mayor libertad posible al usuario, ustedes saben que esto no se puede lograr al 100%. Lo que se puede lograr es flexibilizar el recorrido a través del sistema. Esto implica la construcción de este tipo de elementos de mapas de navegación que permitan organizar los diferentes componentes del sistema. De allí debemos pensar un poco en ciertos aspectos relacionados con el diseño del sistema, donde se evidencia que a lo largo del proceso de diseño funcional hay que tener en cuenta por lo menos los siguientes aspectos. En primer lugar estarían los criterios funcionales, es decir, la capacidad que debe tener el sistema para cumplir con los propósitos que motivaron su construcción. En segundo lugar, tendríamos los niveles de iteratividad, que serían esa condición agradable y fácil de usar con la que debería contar el sistema.
Recuerden que un sistema, por muy funcional que tenga, por muchas opciones que tenga, si no es agradable, si no es fácil de usar para el operador, por lo general no va a ser aprovechado correctamente. Y finalmente, los aspectos relativos a la navegación, es decir, ese conjunto de rutas lógicamente estructuradas y que van a permitir la reutilización de ciertos componentes. Bueno, Román Gamarra tendrá audio para que lea lo que está en pantalla. Rojas Cisneros. Si no tienen audio, díganmelo por el chat, por favor, porque no me, si hay alguno que me lo dijo ayer en la clase, y ahorita no me recuerdo mucho quiénes eran los que no tenían audio. Está sin audio Rojas Cisneros, muy bien. Pasos Ramos. Julka, sí me acuerdo que él no tiene audio normalmente. Anthony Acosta. Sí, profesor. Bueno, por favor, ¿podría leer lo que está en pantalla? En general, el diseño funcional se utiliza para darle sentido a la operatividad y objetivo de un producto, el cual debe, directa o indirectamente, satisfacer la necesidad del usuario final y el cliente. Trabajar sobre un diseño funcional es describir clara y precisamente el objetivo de la funcionalidad de cada componente, dado que es parte de las especificaciones De las del especificaciones. sistema. Muy bien. Entonces, cuando estamos hablando de diseño funcional, estamos hablando de las diferentes operaciones que va a ser capaz de realizar el sistema. Fíjense que normalmente lo que se plantea es pasar los diversos acuerdos generados durante las fases de comunicación. Vamos a suponer que esto es lo que más o menos establecimos un borrador. Ajá. Y planeación a lo que es la elaboración formal de las estructuras de trabajo que posteriormente van a ser codificadas, convirtiéndose en las diversas funciones, módulos, interfaces que van a constituir el sistema. La estrategia de diseño recomendada es generalmente desarrollar el sistema de la forma más simple posible. Simple no quiere decir que se vea feo, tiene también que ser agradable al mismo tiempo, pero siempre con el enfoque de satisfacer las necesidades del cliente. Fíjense que aquí teníamos del lado izquierdo como un borrador que se hizo para lo que es la construcción del sistema. Y del lado derecho tendríamos el modelo ya construido. Entonces nuestro diseño sería lo que está del lado izquierdo. No necesariamente tiene que hacerse a lápiz, pero normalmente esto es bastante factible antes de llevarlo a otros tipos de aplicaciones. Aquí tenemos, esta es la que acabo de leer, está repetida parece. Aquí tenemos algunas implicaciones importantes de lo que es el diseño funcional. Fíjense que el diseño funcional debe verse como un proceso modular primeramente. En segundo lugar, documentado. Y en tercer lugar, derivado directamente de los requerimientos del cliente. De este modo, el diseño funcional debe desarrollarse primeramente con conocimiento de lo que se construye, es decir, especialmente de los requerimientos y de los alcances que se pretenden lograr en el sistema. En segundo lugar, debe desarrollarse con calidad asegurada. Es decir, debemos conocer qué es lo que realmente nosotros vamos a usar
como criterios de revisión para asegurar esa calidad. Esto incluiría entonces las diversas actividades y entregables correspondientes. En tercer lugar, el cliente debe saber exactamente qué es lo que va a obtener. Esto se establece a través de un contrato que se realiza entre las partes y se verifica a través de las distintas validaciones que hace el cliente. Vean que ya hemos planteado muchas veces que todo lo que vayamos a hacer nosotros dentro del desarrollo de software debe haber sido previamente validado por el cliente. Si por ejemplo estamos avanzando en el proceso de desarrollo y vemos que hace falta una función adicional que no se había presentado en el contrato original o modificar algunas de las que ya existían, debemos plantear esto al cliente antes de aventurarnos a realizar dicha labor, porque no podemos caer en problemas debido a esto. Entonces, como pueden ver, hay que ser muy cuidadoso con los detalles cuando estamos en desarrollo de software. Por último, en esta pantalla hay que generar los prototipos necesarios. Esto para permitir la evaluación del avance del proyecto. Además de esto, estarían orientados a lo que es la optimización de ese software que estamos construyendo. Recuerden que la única manera de garantizar la calidad es mediante un... Ya se fue la luz. Sí. Otra vez se fue la luz. Quédate tranquila ya. ¿Qué? Quédate tranquila ya, por favor. Dile que que baje y sube los breaks y si no que No, de- tampoco tiene luz. Deben solucionar ahorita. Dame un segundo para mandarle un mensaje a esa gente. Toma. Que me esperen que se fue la luz. Ay, si no te sirve. Y esta es la primera residencia. Esta es ¿Dónde? donde falla tanto la luz. Sí. Porque en la otra fallaba el agua, fallaba otra cosa, pero no la luz. Ya está ya revisando. Quédate ya. Quédate aquí, Milena, quédate aquí, Milena. Soy chismosita. Quiero ver. No, ya. Todo. Ay, otra vez.
y hasta mañana. Y ahora te con eso, con los emojis, papi. O le, mándale ahí de mi celular un mensaje a Genesis que diga, ya volvió la luz, denme un momento. Dale, mi nena. Ya la tu mamá, que lo ponga ella. ¿Dónde está? Acosta, uno que dice Acosta. Acosta, Telesur. Acaba de llegarle luz. Ya se está conectando. Deje que cargue el internet.